Hola Héctor. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, voy a arrancar por lo siguiente. En Argentina las universidades privadas nacen a fines de los años 50, principios de los años 60 del siglo pasado, mientras que la Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada en 1888, la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1917, la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso en 1928 y la Universidad Javeriana de Colombia en 1930. Seguramente tenemos antecedentes históricos que se remontan a la generación del 80 y las diferencias entre laicos y católicos como parte de esa generación, y seguramente el tema de los títulos y su validez para la habilitación del ejercicio profesional, lo que privó para la Argentina no contar con universidades privadas hasta recién los años 1960. En 1955, con el derrocamiento del general Juan Domingo Perón, asume Leonardi, luego Aramburu, a los pocos meses, y Aramburu, con su ministro de Educación del Oromaine, sanciona la ley que rigió a las universidades estatales y las universidades privadas, si no me equivoco, en diciembre del año 55, que es la ley 6.403, que tiene el histórico artículo 28, que da lugar al nacimiento de las universidades privadas. Queremos escuchar tu historia, que no es otra que la historia del origen de las universidades privadas. Con mucho gusto. Si nosotros tomamos como referencia del tema el derecho público positivo, deberíamos decir que la universidad privada es reconocida por la legislación en el ciclo de facto del gobierno de la Revolución Libertadora y luego sometida al Congreso, que se constituye sobre la base del resultado electoral del comicio del 23 de febrero de 1958. Ese Congreso, como es tradición cuando ha habido un ciclo de facto y se pasa a uno de jure, tiene que resolver sobre la continuidad o no de la legislación que se sancionó por parte del gobierno de facto. Cuando el Congreso trató el decreto ley de Aramburu, que tiene el artículo 28, el Congreso tuvo que enfrentar una polémica muy aguda sobre si se reconocía un derecho constitucional o no. El Poder Ejecutivo, que ejercía el doctor Frondizi, en su mensaje a la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1958, cumpliendo una promesa electoral, anuncia su decisión de reglamentar el artículo 28 tal como lo había redactado el ministro Atilio del Oromaine. Esa manifestación del Ejecutivo desencadena en la Cámara de Diputados la posición de algunos legisladores que, antes de que el Congreso trate o no la ratificación de la legislación de facto, se presentan proyectos de derogación del decreto ley y del artículo 28. En esa circunstancia, el bloque oficialista de la Unión Cívica Radical e Intransigente tiene un debate en el cual uno de sus integrantes, el diputado Horacio Domingorena, se ve necesitado de presentar un proyecto alternativo y es una modificación del decreto ley en la versión de Del Oromaine, en donde, preservando el principio genérico de reconocerle a la iniciativa privada el derecho a organizar universidades, se aparta de esa norma e introduce dos restricciones claves. El primero es que ese derecho, para ser ejercido, se tenía que ejercer de conformidad con la reglamentación que dicta el Ejecutivo. No tendría subsidio del Estado y tendría que tener un fuerte compromiso el proyecto institucional de la universidad privada con el régimen democrático. En esas condiciones, lo que termina siendo la ley Domingorena es sometido a un debate muy grande en donde el bloque de la mayoría se quiebra. En diputados, el proyecto Domingorena es minoría. Sin embargo, el Senado, el proyecto Domingorena, por el bloque mayoritario, es ratificado. Vuelve a diputados. En diputados no logra
la mayoría, vuelve al Senado y es el Senado el que consagra la ley. La verdad que a más de 50 años de aquel acontecimiento, yo creo que sería importante recapacitar sobre dos cosas. Primero, la iniciativa privada en la educación nace con la Revolución de Mayo y es un derecho humano que tiene que ver con la libertad de pensar. En la Argentina, tal como bien vos lo dijiste, hubo tolerancia para reconocer esa libertad desde los ciclos preeducativos hasta el terciario, pero no para que sea universitario. Sin embargo, es bueno recordar también de que la iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo a cargo del presidente Frondizi hay que rastrearla también durante el ciclo de la primera presidencia de Perón. Durante la primera presidencia de Perón, una ley sanciona la posibilidad de que la iniciativa privada desarrolle sus actividades con la asistencia del Estado. También hay que recordar que el presidente Perón entendía que era necesario impulsar la ingeniería y alimenta, especialmente en la Marina de Guerra, la conveniencia también de construir barcos en la Argentina. Cuando digo alienta, es porque él promueve, entre otras cosas, lo que hoy es el ITBA, decisión que toma el almirantazgo y por razones políticas no se lleva adelante hasta cuando Frondizi es presidente. Pero muchas de las ideas centrales del desarrollismo en Frondizi son consecuencias de la reflexión del primero y del segundo plan quinquenal de Perón. Y en cosas centrales hay continuidad. Una de las continuidades, revisemos la situación parlamentaria, es lo que termina siendo la universidad. Que quiero recordar que en el célebre debate dentro del Congreso y fuera del Congreso quedó simplificado en un eslogan, laica o libre. La verdad que lo de libre tiene que ver con Estrada. En 1860, cuando él plantea en la provincia de Buenos Aires que la provincia de Buenos Aires sancione una constitución en donde se reconozca la libertad de enseñar y de aprender y de crear universidades libres. Quiero recordar también a Juan María Gutiérrez, a mi entender el gran rector de la Universidad de Buenos Aires, que fue canciller de Urquiza y después de Pavón recompone su relación con Mitre y Mitre le ofrece el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, Gutiérrez plantea la necesidad de la convergencia de la iniciativa privada y de la iniciativa estatal. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? De la articulación de lo público y lo privado. Pero ¿de qué estamos hablando en términos de calidad? Que el Estado tiene que fijar las reglas centrales con que él va a actuar en la vida universitaria y con los que particulares se tienen que comprometer. Mi síntesis es que la Argentina se construye gradualmente y en los temas de los derechos y garantías constitucionales, uno de los derechos más tardíos ha sido el de la libertad de enseñanza. Pero esto es nuestro país. Nuestro país entendió que tenía que crear universidades privadas en el mismo momento que entendió que tenía que crear el INTA, en el mismo momento que entendió que tenía que crear el CONICET. El INTA y el CONICET son creaciones del gobierno militar. Ahora bien, en la presidencia de Frondizi se preserva el INTA y se lo desarrolla, se preserva el CONICET y el presidente fundador del CONICET, el doctor Jusey, integraba la comitiva presidencial en los viajes al extranjero para llevar el pensamiento científico y tecnológico del país. Remontémonos un poco hacia atrás, en la época de Estrada, Sí. aunque no corresponde a este momento histórico del 55, 58. Acertadamente vos planteás lo de la educación libre para distinguirlo de lo que podríamos llamar la educación católica. Una cosa es la libertad de enseñanza y otra es esa libertad de enseñanza cómo se ejerce. Se puede ejercer desde un movimiento laico o se puede ejercer desde una congregación católica o de otras religiones. Digo porque la discusión es laica o libre, no es enseñanza religiosa o enseñanza no religiosa. En segundo lugar, me gustaría también una reflexión de que
la imposibilidad del desarrollo de las universidades privadas, que tuvo su antecedente en 1910, cuando se crea la primera universidad católica, que luego entre sus egresados tuvo al propio Arturo del Oro Mayney, quien que egresó como abogado pero no podía ejercer, y no podía ejercer por el tema de reconocimiento de los títulos. Exactamente. ¿En qué medida el sistema universitario argentino adoptar el enfoque napoleónico francés de que los títulos no solamente acreditan una formación académica, sino que habilitan para el ejercicio profesional? Si esa habilitación para el ejercicio profesional lo hace el Estado delegando en la universidad pública o en la universidad estatal esa habilitación. Por lo tanto, una universidad libre, privada, o que surge de la iniciativa privada, no tendría las facultades de habilitar para el ejercicio profesional. Así que también en la discusión sobre la reglamentación del artículo 28 estuvo el tema de la habilitación del título. O sea, los egresados de esa universidad privada que comienza a nacer a partir de la ley Domingorena, que fue gradual el proceso. De hecho, la universidad de la que sos rector es de 1970, 1971, Sí. no es de las primeras. Y No. me gustó también tu reflexión sobre el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, del Sí. IDVA, que tiene ese origen vinculado a la Armada. Entonces, creo que el tema de los títulos, el haber adoptado el modelo napoleónico, nos conspiró con la educación no estatal, para decirlo de alguna forma. Ocurre, Juan Carlos, que si bien tendríamos que hablar del ciclo 1955, creo 1966, la Argentina tiene una continuidad histórica. Y el primer debate sobre este problema se plantea en el gobierno de Roca. Exacto. Y en el gobierno de Roca, lo que quedó claro es que el llamado ciclo de la Argentina liberal era liberal manontropo. Era liberal en general, pero no en particular. Y sobre este tema, como lo enseña Emilio Mignone en su libro El Estado Legislador, en el ciclo Roca lo que queda muy claro es que la iniciativa privada no debería formar universidades. Un gran ministro de Educación, Osvaldo Mañasco, célebre parlamentario y muy inteligente hombre entrerriano, también de Gualeguaychú, como Domingorena, lo que enseñaba es... Todos entrerrianos. No, me digas, porque Frondizi Arturo, también. No, correntino. Pero estudió en Concepción del Uruguay. Se civilizó en Concepción del Uruguay. Bueno. Pero es correntino. Ahora, lo que pasa es que cuando vos decís todos entrerrianos, en realidad lo que estás diciendo, todos estaban en el colegio de Urquiza. Claro. Que era una universidad. Es decir, cuando Urquiza crea el colegio en 1848, el primer colegio laico, plantea un problema central. El país tiene que ir a la Constitución y el Estado tiene que ser laico. Una cosa singular. Ahora, para no apartarme, en el ciclo Roca lo que queda claro es que no va a haber universidades privadas. Lo que queda claro también en 1910, en el ciclo del centenario, cuando la Argentina celebra el centenario, celebra un centenario con menos libertades que en el bicentenario. La Argentina del bicentenario tiene más libertades que la Argentina del centenario, porque tiene las libertades sociales, laborales y la libertad de enseñanza. Claro. Lo que quiero señalar es que los procesos no son ni acelerados ni tardíos, son procesos históricos. Por ejemplo, Frondizi tuvo la capacidad de reglamentar la ley Domingorena a pesar de su discrepancia con Domingorena. Entre Frondizi y Domingorena había una identidad, garantizar que la iniciativa privada forme universidades. Pero Domingorena, por razones del clima político de la Cámara de Diputados y del Senado, dice sin aporte público. Claro. Y Frondizi discrepa con Domingorena y dice tiene que ser con aporte público. Entonces Domingorena señala lo siguiente: si el Poder Ejecutivo discrepa con el Congreso, que la vete. Entonces el Poder Ejecutivo declara, el Poder Ejecutivo no va a vetar la ley, porque lo que hace falta es ejercitarla. Este es un punto central. Y esa es la razón por la cual las universidades privadas de Argentina
tienen negada la posibilidad de tener subsidio directo, Entre- salvo en la ley de 1995, la 24.156, que prevé un subsidio para actividades de investigación, siempre y cuando sea en concurso, etcétera, etcétera. Pero ya desde entonces, con la ley Domingo Arena, digamos, queda acotada la posibilidad de recibir subsidio del Estado. Es así, pero quisiera decir lo siguiente. La ley expresa la opinión general. El principio de que la universidad privada no tenga recursos del Estado excede a la ley. Exacto. Y es un juicio político. Es el juicio político del estado común, de lo que podríamos llamar cómo evolucionan las mayorías electorales. Las mayorías electorales, en 3 ocasiones, después de la presidencia de Frondizi, tuvieron que considerar qué hacer con esa ley. Y en 3 ocasiones la ratificaron. Primero, en el ciclo del presidente Cámpora. Segundo, en el ciclo del presidente Alfonsín. Y luego, en el ciclo del presidente Menem. Yo tengo acá una ficha breve que tiene que ver con el currículum político de Horacio Domingo Arena. Yo acompañé a Horacio en su elección como diputado por Entre Ríos en el comicio de 1958, que fue el mismo comicio que lo consagra a Frondizi presidente, a Uranga gobernador y a Horacio Domingo Arena diputado por Entre Ríos. Horacio Domingo Arena, un abogado brillante, muy en la línea de Mañasco, un hombre del radicalismo, absorbe los planteos de Frondizi que implicaban una revolución dentro de lo que era la Declaración de Avellaneda, el ciclo del programa de Avellaneda de 1946, 47, 48, ese pensamiento del radicalismo, y va hacia la ley que finalmente permite que nazcan las universidades privadas. Pero su libro, que lo tengo acá, dice un tema central. Después que la ley se proclama y después que el Ejecutivo la reglamenta, él dice un tema central. La ley ahora hay que ponerla en práctica. Si se va a mantener, depende de la opinión pública que venga después. Muy bien, ¿a qué se estaba refiriendo? Y se estaba refiriendo que si la opinión pública no estaba de acuerdo con las universidades privadas, el Congreso tendría que derogar la ley. Ese debate se tenía que plantear con Cámpora. Y Horacio fue asesor del ministro Tayana. Exactamente. Y el Participó ministro Tayana, en el proyecto de ley conocido como Ley Tayana de 1974. de 1974. Pero en 1973, el presidente de la República, don Héctor J. Cámpora, le dice al Congreso que no entra en la iniciativa del Ejecutivo derogar la ley 17.604, que era la continuidad de la ley Domingo Arena. Pero luego, recordemos un poco el triunfo de Alfonsín. En el marco del triunfo de Alfonsín, la corriente juvenil del radicalismo, que impulsa posiciones centrales en educación, tenía que tomar una decisión con respecto a las universidades privadas. ¿Por qué en la presidencia de Ilia se anulan los contratos de petróleo, pero no se deroga la ley Domingo Arena? ¿Por qué en la presidencia de Alfonsín se toman decisiones centrales sobre varias cuestiones, pero no se deroga la ley Domingo Arena? Por la sencilla razón de que el estado de opinión iba legitimando a las universidades, y de 7 en 1962 ya habíamos llegado a 23. Y luego viene el ciclo Menem con las nuevas creaciones y hoy hay 60. Pero ese no es el punto central. El punto central es que tanto en la anulación de los contratos de petróleo, cuanto en que no haya financiamiento público para los estudiantes de las universidades privadas, hay un prejuicio sobre la inversión. Y hay un prejuicio sobre la inversión local y sobre la inversión extranjera. Y el gobierno del presidente Ilía, cuando anula los contratos de petróleo, genera el primer rumbo hacia no consolidar el autoabastecimiento petrolero. Motivo por el cual siempre hay que recordar que el general Perón enseñó 2 cosas. Uno,
el contrato con la California. El contrato con la California fue impugnado por Frondizi como diputado. Sin embargo, Frondizi, presidente, hace un replanteo sobre el tema y, junto con la universidad privada, plantea 3 cuestiones básicas. La universidad privada no se puede entender en un país en recesión, ni en un país donde caiga el consumo, ni en un país donde el salario se deteriore. Por eso que, 1 de mayo al 30 de junio, recomposición salarial con el 60% y contratos petroleros, reactivación de la economía con una fuerte inversión en el tema del petróleo, porque había que sumar a la inversión por la extracción el no gastar en la importación. Pero Frondizi plantea otra cuestión central. Este país necesita resolver la energía. Buenos Aires se iluminaba con velas en 1958. Las vidrieras de Buenos Aires tenían dieta eléctrica. Resolver el problema de la energía, desenvolver el acero y multiplicar las exportaciones de carne. Él decía, si yo sumo no importar petróleo y gas, porque sustituyo la importación por producción nacional, si aumento mi capacidad de exportar carnes rojas, que tienen una cotización en el mercado del norte, que es superior a la cotización que tiene el mercado interno, puedo producir acero. Entonces sumaba las 3 cosas: autoabastecimiento de petróleo, producción de acero, universidades privadas, recomposición del salario. Volvamos un minuto a el conflicto, porque la ley Domingorena no se desarrolló con tranquilidad. Hubo movilizaciones, Había movimientos 300.000 manifestantes en favor de laica, 60.000 en favor de la universidad libre. En términos comparativos, dicen las crónicas que había más masiva, era contra, pero también con ciertos rasgos de violencia, perdóname, ciertos rasgos de violencia. Por ejemplo, Derisi, que fue el primer rector de la Universidad Católica, señalaba de que se habían tirado algunos caños, término con el cual se expresan los explosivos en la Argentina. Eso es uno, quería anotarlo porque si no parecería ser como que del 55 al 58 la creación de las universidades privadas fue en una cuestión pasiva. Parece que la República Argentina, digamos, está impregnada de estos... Es muy lúcida tu presentación y yo la comparto y te ruego que me permitas introducir un componente central para comprender ese periodo: el golpismo. Frondizi enfrentó 40 golpes militares. Y el golpismo estaba claro el día que él asume la presidencia, el 1 de mayo del 58, en donde la Junta Militar discute si entrega o no entrega la presidencia. Y él luego, en el libro con Félix Luna sobre diálogos con Frondizi, dice que tal vez esa decisión que él tomó fue un error, pero entendía que tenía que cumplir con el mandato popular. Así que todo ese tema del conflicto sobre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las confrontaciones, las plazas de un lado, las plazas del otro, miremoslo en términos de un gobierno militar que se había retirado fusilando a un gobierno militar que estaba preparado para volver con el derrocamiento de Frondizi, y volvió. Ahora bien, en 1962, cuando se crea el CRUP, lo crea Monseñor Derisi con 5 rectores. Se crea el Consejo de Rectores de Universidades Privadas en octubre de 1962, en el mismo momento en que el presidente que reglamentó la ley estaba preso en Martín García. En la Argentina. Bueno, y don Arturo, del otro lado, tenía una familia y sus hermanos, Silvio Frondizi y Ricieri. Y Ricieri era el rector de la UBA. Brillante. Te dije Entonces, que yo había sido alumno la pregunta de los es, 3. ¿hubo también una confrontación entre Arturo y su hermano Ricieri? Porque Ricieri no quería que se reglamentara el artículo 28. O sea, mostró una posición, digamos, de oposición. La universidad pública... Al artículo 28, a la reglamentación. Acá yo tengo el libro de Domingorena, en donde está la evolución del pensamiento de la universidad pública. No quiero abrumar, simplemente quiero decir 2 cosas. La universidad pública entendió que había un riesgo en la creación de universidades privadas del lado de que quién iba a garantizar la calidad. En el pensamiento de Ricieri y Frondizi, el gran rector de la Universidad de Buenos Aires, a mi juicio, porque yo fui alumno de Ricieri después que él fue rector
porque Ricieri era él era filósofo y su especialidad eran los valores, la axiología. Ahora, los discursos centrales de Ricieri en la discrepancia con su hermano Arturo era de carácter público y de carácter cualitativo, porque había una duda, la iniciativa privada, ¿cómo va a garantizar la calidad? El tema de la calidad también está en la sentencia de la Corte, cuando la Corte no reconoce a la Universidad Católica su derecho a emitir títulos. Estamos hablando de 1920. Estamos hablando de la jurisprudencia de la Corte de 1920, que sin embargo me parece que estuvo escasamente analizada, porque el tema central de esa denegatoria estaba en que lo que la Universidad Católica de 1910 y sus sucesivas promociones, lo que tenía que generar era un compromiso público sobre garantizar la calidad. Por eso el artículo 28 de Domingo Arena dice que las universidades privadas deberán garantizar el mínimo de calidad que tiene la universidad pública. Bueno, pero eso lleva a que sus egresados estén sujetos a un examen de Estado. Exactamente. Quiere decir que no tienen las mismas facultades que tiene, o atributos o atribuciones que tiene la universidad pública. O sea, la universidad pública emite títulos que acreditan una formación académica y habilitan para el ejercicio profesional, pero la reglamentación del artículo 28 llevó a restringir estos atributos en la universidad privada. Usted emite un título que acredita una formación académica y la habilitación para el ejercicio profesional le da un examen de Estado, con lo cual se resuelve. Después esto durará 10 años, etcétera, etcétera, pero yo lo interpreto como la transacción, porque las comisiones que se pretendieron armar antes del 58, entre el 55 y el 58, que bastante fracasaron, y Sí. que incluso integró el rector Romero, de la UBA, la discusión tenía que ver con eso. ¿Quién era el garante de la calidad? Era el garante de que ese profesional estaba habilitado para ejercer una profesión como la de abogado, de médico, etcétera, que comprometen el interés de la salud, de los derechos, muy particular respecto a la habilitación profesional. Quiero recordar que la reválida de los títulos de una universidad privada que tiene vigencia entre 1959 hasta la ley Onganía fue una decisión aceptada por todas las universidades privadas. Ninguna universidad privada cuestionó la legalidad de la reválida. Incluso Monseñor Derisi entendió que esa etapa era una etapa en donde había que generar una legitimación social. Después viene el reconocimiento y luego viene todo el debate de la ley de 1995. Pero lo que quiero sí recordar es que el pensamiento sobre la necesidad de generar universidades libres en la Argentina nace en el Colegio Libre de Estudios Superiores de la década de los 30, en el que estaba Jussey y Frondizi. Jussey y Frondizi comparten el Colegio Libre de Estudios Superiores y hay una declaración de 1947, después de la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas, en donde le reclama al Poder Ejecutivo que permita que la iniciativa privada organice universidades. Bueno, de hecho, en los años 50 hay una iniciativa de científicos como Braun Menéndez o Gaviola, el físico Gaviola, de crear universidades libres que tuvieron algún apoyo de Fabril Financiera, Rigoló y otras industrias y que finalmente no prosperó. Cerrando, sí. Un comentario sobre Arturo y esta cuestión de la familia. Primero, hoy se valoriza, se le da valor, digamos, al periodo desarrollista, que hubo una época en que no se lo valoró. O sea, hay un reconocimiento tardío, digamos. Como las universidades privadas. Bueno, parecería ser que sí. Y el país necesita tiempo. Porque Arturo, digamos, no compartió el fusilamiento de León Suárez ni los fusilamientos de 1956, producido por esa revolución libertadora. Don Arturo no compartió siendo presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. El doctor Ricardo Balbín emitió una declaración acompañando al gobierno de la Revolución Libertadora. La posición del Comité Nacional y la posición del radicalismo que lideraba don Ricardo termina en Tucumán en 1956 con la partición del radicalismo. La Unión Cívica Radical del Pueblo y la UCRI.
Por eso que es importante recordar que en este debate de la ley Domingorena, mayoría y minoría era radical, pero tenían distintas visiones sobre el fusilamiento, pero también tenían distintas visiones sobre la Argentina, porque el bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo, tal como se llamaba, había respaldado el Plan Previch. El Plan Previch, sancionado por Aramburu, deja a una Argentina en recesión, con desocupación y sin inversión en la infraestructura. En ese contexto, asume Frondizi con una situación sismática dentro de la vida política, con un país sin energía, pero con un país que 2/3 de sus recursos lo destinaba a comprar petróleo y gas al exterior. Bueno, vamos a cortar este diálogo de esta época histórica y no puedo dejar de dialogar con vos sobre cosas más recientes. ¿Cómo no? En 1995 se sanciona una nueva ley, que es la 24.156, que rige actualmente, que ya ha cumplido sus más de 20 años. Ahí es donde me conociste. Y donde trabajamos el proyecto del Poder Y donde Ejecutivo. trabajamos el proyecto del Poder Ejecutivo y salió en esos debates acerca de nuevamente la habilitación de los títulos para el ejercicio profesional o no. Entonces yo recuerdo que el Consejo Rector de Universidades Privadas y la mayoría de las universidades estatales se resistían a adoptar el modelo anglosajón, particularmente estadounidense, de separar los títulos como forma de acreditación de conocimiento o acreditación académica de la habilitación. Y no tuvimos el apoyo. Es decir, las universidades privadas que habían pasado esos 10 años sujetas a sus egresados a ese examen de Estado, no querían volver otra vez a tener exámenes de Estado, lo cual era lógico. Pero más allá de esta cuestión que va a un detalle, me gustaría una reflexión tuya sobre lo que ha significado ese marco normativo a la luz de la creación de organismos como el Consejo de Universidades, en donde tienen participación las universidades privadas, porque hasta entonces eran como regímenes legales separados. Ley de universidades estatales, ley para universidades privadas, como planos alaviados que no se tocan, sino que están separados. Mi reflexión sobre la decisión del Congreso de votar la Ley de Educación Superior, que en términos generales está vigente hasta el día de hoy, es altamente positiva. Pero estando nosotros en este momento en esta casa, en donde ha funcionado el Ministerio de Educación durante los últimos tiempos, deseo hacer un reconocimiento profesional, técnico, tanto al caso tuyo como secretario de Políticas Universitarias, como al caso excepcional, a mi juicio, de Eduardo Mundet. Porque la verdad es que cada uno de los artículos de la ley, 6 de los cuales todavía no están aplicados, con grave perjuicio para la calidad de la universidad, de la educación y sobre todo de los estudiantes, me estoy refiriendo a la articulación espacial y a la validez de cuando un estudiante aprueba una materia, que sea reconocido por el sistema y no esta situación precaria de las equivalencias y la distancia de los créditos. Estoy diciendo que esa ley fue un progreso sustancial en el desarrollo de la educación superior del país y creo que es muy importante ponderarla. No me niego a discutir sobre su reforma, pero quiero recordar que si esa ley está vigente por la decisión conjunta institucional de los 2 grandes consejos, el CIN y el CRU. Y está vigente como consecuencia de un estado de conciencia en donde a las debilidades hay que siempre verlas del lado de las fortalezas. El compromiso de la universidad con la calidad está hermanado con esta ley. No con la arbitrariedad, pero sí con la conciencia de que la calidad es un proceso constante. La ley ha hecho un gran avance y quienes la votaron, a mi entender, hicieron un acto positivo. Quienes no formaron quórum, también
habría que recapacitar. ¿Por qué no formaron quórum en el momento en que había que votar la ley? Las mayorías y las minorías en el Congreso también tienen que rendir cuenta, porque la política requiere transparencia y rendición de cuenta. Hacer quórum o negar el quórum es como vetar una iniciativa. Y la verdad es que en cualquier momento, si se va a volver a conversar sobre estas cuestiones, lo importante es que nazca una nueva ley sobre la base de grandes acuerdos, sobre la base de acuerdos programáticos. Por lo menos esa es mi reflexión. Te agradezco, Héctor. Ha sido un placer, como siempre, hablar con vos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.